Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacer una reflexión, una meditación a través de Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Para el Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra versión dice: tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Honrar al Señor por medio de nuestras posesiones. En primer lugar, respondemos que honrar al Señor con nuestras posesiones implica confiar en Él plenamente. Vea conmigo allí en el mismo contexto de Proverbios capítulo 3, versículo 5, lo que habla acerca de la confianza. Confianza plena en el Señor. Dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La Nueva Versión Internacional lo cita de la siguiente manera: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay en esta mañana aquí reunidos? Los otros, ¿qué vendrían siendo? Más inteligentes, me imagino. Hay personas quienes fueron dotadas por el Señor una capacidad impresionante de proyectar negocios. Por el contrario, hay otros que somos un poco lentos para negociar. Es rápido en los negocios, es lento. Hay algunos que dicen: pastor, yo un avión para los negocios. Y va una vez y es verdad, y le va bien. Lo que saca, lo vende. Un amigo de nuestra congregación nos decía que estaba en una entrevista y su trabajo posiblemente sea para ventas. Y en la entrevista le decía: mire, tiene que vender un televisor dañado. ¿Cómo lo haría? Y ese hombre sacó una respuesta pues magnífica, de tal forma que él pensó que ese televisor dañado podía servir de acuario. ¿A quién se le ocurre eso? Bueno, hay unas mentes que son muy despiertas. Yo no habría podido vender un televisor dañado. ¿Quién me va a comprar eso? Pero él vio la oportunidad de que de allí podría salir un acuario. Hay algunos, y no necesariamente tienen que ser de alguna región del país específica, pero son capaces de venderte hasta una nube o un mojado en el suelo. Y entonces van acumulando algunos bienes y se sienten muy dichosos porque han sido dotados por esa inteligencia. Pero es que tienen inteligencia lingüística, según el análisis de algunos pedagogos, y entonces tienen la capacidad de envolver con sus palabras y convencen al que sea. Tienen como un favor especial. Esas personas a veces tienden a confiar mucho en su talento, en sus capacidades. Pero qué pertinente el versículo 5 de Proverbios, cuando el hombre más sabio del mundo, del que se haya tenido noticia, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió Proverbios, Salomón, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En algún sentido, lo que la palabra de Dios está diciendo es: si te sientes muy convencido de quién eres, toma tiempo para dudar de ti mismo
y más bien pon tu confianza en el Señor. Esto parece ser contradictorio contra aquellos que defienden que debemos tener una muy alta estima de sí, que debemos creer que en nosotros está todo el potencial y está toda la información genética para ser triunfadores. Hermanos, yo reconozco que como seres humanos tenemos mucha capacidad, pero también reconozco que el dueño de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si tú te confías en tu propia opinión, tarde o temprano fracasarás. Si tú dices, mis planes son tan buenos que yo podré lograr lo que me haya propuesto, te darás cuenta que un día esos planes fracasarán. Si conoces el destino del ser humano a través de las Escrituras, te aprovecho para hacer la invitación el día miércoles, que vamos a hablar de las grandes profecías de la Biblia. Sabrás que un día los sistemas financieros que nos cobijan a todos, un día terminarán. Y el final de esos sistemas será terrible y habrá llanto de parte de los grandes capitalistas que han movido al mundo. La historia de las finanzas de la humanidad es una historia de pequeñas torres que se han levantado, unas más grandes que otras, pero todas esas torres un día, tarde o temprano, se derrumban. Son torres creadas por el ser humano. Los sistemas más fáciles para el ser humano es crear pirámides, y esas pirámides están presentes en todos los niveles sociales. De allí que, por ejemplo, nuestros gobiernos siempre van a tener una posición piramidal, donde los que están en eminencia están arriba, ellos toman las decisiones, y el pueblo, que somos la gran mayoría, estamos abajo, sosteniendo los grandes recursos que ellos manejan para su subsistencia. Pero en segundo lugar, ¿cómo podemos honrar al Señor a través de nuestras posesiones? Podemos hacerlo dando lo primero y lo mejor para Dios. Lo primero y lo mejor para Dios implica dar al Señor nuestras primicias. Lee conmigo nuevamente el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, con las primicias de todos tus frutos. Con respecto a las primicias, quiero decirles que son simplemente una ofrenda. Las primicias son los primeros frutos de nuestra bendición. Cuando usted es bendecido por Dios, usted separa una ofrenda diciendo, Señor, lo primero que yo pudiera invertir en otras cosas, no lo quiero invertir en algo más, te lo quiero dar a ti. Primicia significa lo primero. Es el primer fruto de cualquier beneficio que usted haya recibido. Así que si usted dice, ¿cómo puedo yo honrar al Señor? No es simplemente dando, sino dando tus primicias. Hay algunos que dicen, no, es que yo soy generoso y yo doy al Señor, pero el Señor no pide que le demos lo último. El Señor dice, yo quiero que me des siempre lo primero. Amados hermanos, ¿cómo poder honrar al Señor con nuestros bienes? Siendo honestos consigo mismos. En tercer lugar, siendo honestos con nosotros mismos. Quiero llevarte un momento a Proverbios 3:27. Proverbios 3 es el capítulo inicial. Capítulo 3, versículo 27 y 28. Dígame si ha encontrado alguna persona con esta característica que no vaya a ser usted. 27. 3:27. Dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. La Nueva Versión Internacional dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está, me lo otorgará. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que alguien está pasando por una necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarle y nos negamos a hacerlo? Saben, hermanos, esto deshonra al Señor.
sea un corazón de aquellos que acumula, que está diciendo, uy, no, pero es que si yo ayudo a acumular mi pecado descompleto lo que yo necesito. Bueno, el Señor te dará la medida justa para ayudar a los demás. Mire, hay unos que son exagerados. Y quiero hacer un llamado para que no seamos así de esta manera. Hay personas que son tan generosas que agarran su sueldo y empiezan a ayudar al uno, al otro y al otro. Y cuando su esposa le dice, amor, necesitamos ir al mercado, dice, no, ya me acabó la plata. Eso es ser mal administrador. Eso deshonra al Señor. Debemos tener una medida correcta para bendecir a los demás. Y usted tendrá semana tras semana la oportunidad siempre de bendecir a alguien, pero por favor no descuide las bendiciones que usted tiene que proveer para su propia casa. Entonces yo no quiero darme cuenta pues de que tenemos personas que son tan tacañas exageradamente pues que no pueden ayudar a nadie porque piensan que se les va a descompletar. Pero tampoco quiero que haya otros tan generosos, que sus hijitos tengan que decir, mi papá es tan generoso que a todo el mundo bendice, menos a nosotros. Eso sería mal testimonio. Entonces un equilibrio nos pide el Señor. En cuanto esté en nuestra mano bendecir a alguien, hagámoslo. Versículo 28 nos dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darlo. Esto honra al Señor. Que no vacilemos al que tiene una necesidad. Hermanos, yo particularmente no comparto el dar monedas en los semáforos. Y admiré por aquí una estrategia que vi en alguna parte de la ciudad de Cali, donde se estaban entregando unos desayunos y lo que uno podía hacer era comprar unos bonos, unos vales, con unos desayunos muy económicos. Y hay una institución que se encarga de entregar esos desayunos. Entonces en el semáforo lo que uno puede dar es una fichita, un cartoncito de estos, y ellos van a reclamar un desayuno en el lugar donde lo están entregando. Sin embargo, si hay alguien a quien el Señor mueve el corazón para dar, hazlo. Generalmente yo personal no acostumbro a darle a personas que los veo intactos en su salud, que los veo jóvenes, que tienen la posibilidad de trabajar. De pronto a un anciano que lo veo que ha perdido sus capacidades, puedo darle algo en un semáforo, pero si alguien pasa por tu casa o por tu lado, tienes la oportunidad de bendecirlo. Mi hermano, es bueno delante del Señor y esto honra a Dios, que puedas compartir tu pan con el que tiene hambre. Generosamente, y con esto quiero terminar, 11:25 de Proverbios. Dando generosamente honramos al Señor. Significa que alguien puede dar, pero si no lo hace generosamente, no es honra. Es dádiva sí, pero no honra. Proverbios 11:25. Pueden leerlo conmigo en voz alta. Dice la Escritura: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Quieren ustedes ser prosperados? ¿Sí les gusta la idea de que el Señor los vaya prosperando? Los proverbios también dicen que aquel que va sumando poco a poco, ese obtiene riqueza. Pero aquel que se descoca por conseguir el dinero fácil, así como lo adquiere, así también lo pierde. Hermanos, avancemos con pasos sencillos, pero con pasos firmes. Avancemos siempre con generosidad. El Señor nos indica que primero hay que honrarlo a Él. Luego podemos distribuir nuestro dinero, pero siempre con un criterio de generosidad. Todas las cosas caben en el propósito del Señor al tratar con nuestro dinero, de tal forma que después de honrarlo a Él, puedas hacer un ahorro.
puedas honrar a tus seres queridos. Y usted dice, pastor, pero hoy en día no alcanza el salario para todo eso. Mire, yo quiero decirle que sí se puede. Hay una estrategia por ahí muy sencilla que se llama el 10-10-80. Y es que esa décima parte usted la separa de entrada para el Señor. El otro 10% es un ahorro. Y el otro 80% usted lo va a distribuir entre todas aquellas cosas que para usted sean necesarias. Quiero decirle esta mañana, que usted me dice, yo no puedo hacer un ahorro, no alcanzo a hacerlo, hágalo aunque sea pequeñito, pero usted verá como el Señor bendice quienes tienen esa iniciativa de hacer un ahorro. Hay otros que hacen unos ahorros tan grandes que no le alcanza para la ofrenda. Hay quienes ahorran mucho, entonces la esposa de pronto tiene una necesidad y dice, no, es que ya conseguí la plata en el banco y hacer un retiro, eso me descuenta, se me pierde un desprendible o tengo que pagar adicional por un retiro. Hermanos, no podemos irnos a los extremos, pero el Señor nos dice, si me honran a mí, entonces ustedes serán bendecidos en gran manera. Terminemos en el lugar donde habíamos iniciado y ahora miremos la bendición tan grande que es honrar al Señor con nuestros bienes. Dice la Escritura, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El resultado de honrar al Señor es prosperidad y satisfacción para el corazón. Así que hoy delante de ustedes está la posibilidad de honrar al Señor, de confiar en Él con todo su corazón. ¿Quieres ver cómo el Señor multiplica tus bienes, tus ingresos? Entonces hónralo continuamente. Que el Señor te bendiga y traiga paz a tu corazón. Cada vez que lo honres, hazlo con gozo, hazlo con mucha alegría.